pero no lo dice de esta manera. Pero en todo caso hubieras hecho la denuncia a la autoridad correspondiente. Pero, ¿por qué tú filmas a esta persona teniendo relaciones sexuales? Ojo, velando la cara del urraco, no velando la cara de la chica y después tildándola de prostituidad. Entonces, definitivamente, este hecho no pasa el test de razonabilidad ni el de proporcionalidad. Bien. Ahora vamos un poco, ya hemos visto libertad, reputación, identidad. Podemos hablar un poco de nombre. Hay casos curiosos del derecho al nombre acá. Ustedes saben de que el artículo 29 del Código Civil dice que no se puede cambiar de nombre por razones justificadas. Había un señor en Arequipa que se apellidaba Cuno Cajianco. Cuno por el padre, Cajianco, obviamente, por la madre. Pero dijo que quería cambiar sus apellidos de Cuno Cajianco a Cajianco Mancilla, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque su padre nunca se ocupó de él. Y quien se ocupó de él fue su abuelo materno. Y quería tener los apellidos del abuelo materno. ¿Tu nombre es? ¿Tú que tienes el código? Pamela. ¿Puedes leer el 29? Cambio o adición del nombre. Nadie puede cambiar su nombre o hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y mediante autorización judicial, debidamente publicada e escrita. El cambio o adición del nombre alcanza, si fuera el caso, al cónyuge y a los hijos menores de edad. Motivos justificados. Ok. El hecho de que mi padre no se encargó de mí, se encargó mi abuelo paterno, hace que yo ya no quiera apellidarme como mi padre y apellidarme como mi abuelo paterno. ¿Entiendes? ¿Por qué no? Bueno, yo sé que en el caso de que por el hecho de que no se haya encargado, ¿no?, de velar por su hijo, eso tampoco no le da el derecho de cambiarse o sí el nombre. Por ejemplo, dice que un motivo justificado, por ejemplo, si es el caso, no se lo voy a hablar, cambiando del caso, sí, que yo sé, es, por ejemplo, una señorita apellidada, por ejemplo, Carmen Julia, pero sin embargo quería ¿Se cambiarse. llamaba o se apellidaba? ¿Perdón? ¿Se llamaba o se apellidaba? Bueno, su nombre era Carmen Ya. Julia. Es decir, Ana Carmen, por decirlo así, Ana Carmen. Pero resulta que quería cambiarse de nombre por el de Karina, por decirlo. Ya. Sin embargo, ¿cuál fue la razón o la justificación de por qué quería cambiarse? Porque resulta que tenía 10 hermanas que se llamaban también Carmen Julia. Ya. Y lo que sucede es que el señor, cada vez que venían y le preguntaban cuál es el nombre al nacer de sus hijas, él siempre decía el mismo nombre. Él siempre mencionaba. Por esa razón, y en la realidad él les llamaba por otro nombre. En este caso, por ejemplo, Karina. Por esa razón es que se acostumbró al nombre de Karina. Y tal razón, ella siempre respondía al nombre de Karina. Incluso para los trámites, bueno, nunca respondía para el nombre de Julia. Yo pienso que ahí incluso el juez sí dio justificación y sí le autorizó el cambio de nombre. Ahí sí habría una razón, una justificación, que dado de que incluso tantos nombres, ¿no?, puede confundir a la persona. Pero el hecho de que no te haya el padre prácticamente velado por ti, no encuentro ninguna razón o sea justificativa para el cambio de nombre. Ok, ¿alguien quiere opinar respecto? Sí, ¿nombre? Jackie. Jackie, cuéntanos. Yo creo que siempre y cuando, digamos, sería una razón justificada cuando se trate de que se vulnere un derecho fundamental de la persona. En ese caso En este caso no se vulnere, por consiguiente.
no cabría. ¿Alguien más? Sí. Me nace la duda de cómo debe tratarse lo de motivo justificado. Es una cláusula tan abierta. Claro, porque ¿a quién se le deja valorizar? ¿Solamente al juez o al interesado? O sea, ¿quién es el que en realidad podría decir, no, yo tengo una causa justificada y quiero cambiarme de nombre? A mi entender debería ser por razones que causan de repente vergüenza, pero también por razones del propio interesado. Porque si la persona tiene un afecto directo con sus abuelos, ¿por qué no? Después de todo, para él es un motivo justificado. Desde su punto de valoración no es el mismo que el de nosotros, y quizá no es el mismo que el del juez. Claro, pero ahí hay un tema, porque lo que puede ser un motivo justificado para la persona, objetivamente no es un motivo justificado. Y te pongo otro caso peruano. Este es un papá que tenía un hijo de 9, 10 años, ¿no? Que era hincha de lucha libre. Y este chico de nombre Juniors era hincha de un luchador libre de nombre Jericho o Jericho, no sé cómo lo llaman. Entonces el papá le prometió a este niño de que si en todo el año, que aparte era un niño que trabajaba, estudiaba y trabajaba bien, le iba a cambiar de nombre de Juniors a Juniors Jericho. Y se portó bien. Y fue en el juzgado de Puente Piedra, ¿no? O fue primero al registro de Estado Civil de Puente Piedra y le dijeron, obviamente, tienes que necesitar un mandato judicial, y fue donde la jueza. Y el señor le contó eso. Mi hijo le gusta la lucha libre, yo le prometí de que si se portaba bien le iba a cambiar el nombre, ¿sí? Y ahora, señor juez, le pido ordenar llamar a mi hijo, que hizo Estado Civil cambie el nombre, de Juniors a Juniors Jericho. Para el señor es justificado. Mi pregunta es, ¿objetivamente es justificado? ¿Cuál es el límite? ¿Alguien quiere participar? Sí. Pero el nombre es parte del derecho a la personalidad, ¿verdad? La personalidad depende del propio individuo, no depende quizás del resto. Lo importante es formarse y ubicarlo, individualizarlo como tal dentro de la sociedad. Para eso está cuando se registra ya en la venía y obtenga un código único de identificación, y sin importar que se cambie de nombre, el código va a ser el mismo, porque no puedes cambiar el código y va siempre a mantener la misma posición. Y esto respecto de, porque yo tengo la duda, ¿por qué no? Pero no estamos discutiendo cambio de códigos, estamos discutiendo cambio de nombre. Claro, pero ¿por qué no permitirle el cambio de nombre? Si es parte del derecho a la personalidad, y el derecho a la personalidad nace de la persona, de su esfera privada. Pero, entonces, Poggi, cuando le puso neurona H2O a su hija, pero es que su hija, él no puede influir en la personalidad de su hija, pero sí su hija respecto a ella misma. Por eso yo no digo que los padres o los vecinos o los tíos sean los que fijen el nombre, sino la propia persona, sin obviamente llegar a afectar las relaciones jurídicas que ésta mantenga con otros, ni los derechos que pueda tener. Por ejemplo, me nacía también la duda de ¿y qué pasaría si se cambia de apellido? ¿Cómo queda el derecho a los alimentos? Que es irrenunciable. la norma dice, el 29 lo acabamos de leer, ¿no? Eso mantiene, Es irrenunciable. el 29, o sea, el cambio de nombre mantiene el estatus jurídico y todo lo demás. Y eso me o sea, lo veo desde mi lado, ¿no? Y eso me ayuda a decir, ¿por qué no cambiar de nombre si la persona quiere desarrollar su manifestación de la personalidad de esa manera? Es la persona que se forma. Correcto, pero o sea, a ver, el Código Civil dice motivo justificado. Entonces, con ese argumento ya ni siquiera podría ponerse motivo justificado, o sea, porque quieres, o sea, porque el argumento es, si la persona tiene el derecho a cambiarse el nombre, pero cambie, punto. O sea, pero ojo que el estándar que dice el código es el motivo justificado. Claro, eso no lo niego. Está justificado actualmente, pero ¿por qué ponerle esa limitación? Si el derecho de regular relaciones sociales y la afectación de esta con terceros. Pero tú lo dices, pues, o sea, los padres deben tener parámetros. Pero si uno desea llamarse H2O, un mayor de edad desea llamarse H2O, está en libertad de hacerlo. Yo creo que es parte de su libertad. ¿Ok? Creo que aquí el fundamento está bien, que no sea tal vez discriminante o todo lo que dice para definir a la persona humana. Por ejemplo, en el caso que se propone
H2O, yo lo veo muy coherente que una persona pueda llamarse o que pueda poner el nombre de H2O. Y creo que mucho de ese motivo justificado va a quedar a la discrecionalidad del juez, definitivamente. Y a veces va a ser bien o va a ser mal, ¿no? O sea, eso me queda claro, ¿no? Y en el caso de Neurona H2O, creo que esa chica, que no sé si ya será mayor de edad, pero tiene motivo más que justificado para cambiarse de nombre y de padre. Sí. Doctor, quisiera comentar el caso que sucedió acá en Lambayeque. Genial. Si tienen casos para contar, aprovechen. Y Del caso, del derecho de la persona. A ver. Y aplicando el artículo 29, para el caso concreto que usted hace referencia, de la chica esta, su padre le puso el nombre de Neurona H2O, es aplicable la salvedad, ¿no? Porque tiene más de suficientes motivos como para cambiarse de nombre. Sin embargo, en el caso concreto que sucedió acá, se trata de un transexual que él nació hombre y ya siendo joven, él se sentía mujer, por lo tanto se sometió a una serie de operaciones. Se llamaba, si mal no recuerdo, Carlos, cuando el apellido no quisiera tocarlo. Y acudió al Poder Judicial a que se le cambie el nombre por Ana Cecilia. En una oportunidad, en un momento fue rechazada, pero finalmente emitieron una demanda y la declararon fundada. Y le cambiaron el nombre por Ana Cecilia Emiliano. Yo le digo, ¿cuál es el límite de esa salvedad del artículo 29? Vamos teniendo en cuenta que él, por el solo hecho de sentirse mujer, de estar como mujer, era suficiente como para cambiar el nombre. A ver, esto se tiene que resolver, o sea, hay dos planos. Yo te puedo hacer una aproximación de legislación comparada y te puedo decir la fotografía de acá. En legislación comparada se admite esto. Primero se reconoce el derecho a la identidad sexual de la persona. Quien nació hombre y se siente mujer, o quien nació mujer y se siente hombre, tiene derecho a someterse a este tipo de procedimientos. Primero médicos y después jurídicos. Ojo, Suecia, por ejemplo, lo que dice es: esta persona tiene que estar bajo un proceso administrativo durante una cantidad de tiempo para que los peritos se cercioren si evidentemente es una persona transexual, o sea, con el síndrome de disforia de género, porque también puede haber personas que tienen algún problema, ¿no? Y crean, no sé si se sienten hombres o se sienten mujeres, cuando en realidad después lo hacen, se arrepienten y ya no hay pasaje de regreso, ¿no? Entonces, la legislación que es, desde mi punto de vista, más cauta es la sueca, que antes de someterse a cualquier intervención quirúrgica tiene que haber una autorización por parte del equivalente al Ministerio de Salud, ¿no? Para que autorice para que permita a esta persona someterse a intervención. Si algún médico sueco hace esa intervención sin autorización del Estado, hay una sanción penal. Ahora, nosotros en el Código Civil no tenemos una norma específica, pero en procesal civil, curiosamente, tenemos los procedimientos no contenciosos, ¿no? Por rectificación de partida, por rectificación de nombre y sexo. Y ojo que no es rectificación de sexo por el tema de cambiar por errores materiales, ¿no? Porque hay un artículo específico para eso. O sea, el Código Procesal Civil, curiosamente, hasta establece la vía, ¿no? Entonces, el artículo 29, o sea, primero, no tenemos ninguna norma. Ya, pero la Constitución sí me habla del reconocimiento del derecho a la identidad dentro de esa identidad sexual. Por último, tenemos la cláusula abierta de la defensa de los derechos de la personalidad, del artículo 3, ¿no? Que te podría tutelar cualquier otra situación jurídica. Entonces, si la persona, en el caso que me cuentas, ya se sometió a intervenciones quirúrgicas, físicamente es mujer, en la medida que ello es posible, porque los XX y los XY van a ser los mismos, eso no lo puede cambiar, pero psicológicamente también lo es, ¿no? O sea, la pregunta es, en ese caso particular, ¿tiene sentido que se siga llamando Carlos? Entonces, aplicando el artículo 29, ¿acaso el hecho de haberse intervenido quirúrgicamente no es un motivo justificado para que Carlos se llame Chichi? Ojo. Claro, tenemos un vacío que debería ser regulado de manera más específica. O sea, que debería, pero por ejemplo,
Piensen que se les presenta una persona con esa situación, ¿qué cosa comentaría el juez? Ok, la pericia médica, ¿por qué no una pericia psicológica? ¿No? Y con eso creo que quedaría más que acreditado, ¿no?, de que este señor tiene derecho a llamarse Chichi. Que ya no es señor, señora. Tiene derecho a llamarse Chichi. En derecho de las personas siempre van a haber situaciones un poco complicadas socialmente o personalmente. Entonces, no debemos dejarnos presionar por nuestra visión de las cosas, ¿no? Y también tenemos que ser tolerantes con aquellos que son distintos. Y ojo, no solamente digo distintos por cuestiones sexuales, distintos por cuestiones raciales, distintos por cuestiones culturales, distintos por coeficiente intelectual, ¿no? O sea, no podemos tener un derecho solamente para los normales. Este ejercicio yo siempre lo hago con mis alumnos, ¿no? O sea, ¿quién me define lo que es normal? ¿Qué es ser normal? ¿Alguien me puede decir qué cosa es ser normal? Es una actitud algo constante, ¿no? Constante que quizás sea común para todos, ¿no? Lo normal es lo que es común para todos. Para una cultura. Por supuesto, porque lo que es normal ahora no era normal en alguna otra época. Sobre todo si nos referimos a relaciones personales, por ejemplo. Sin ir muy lejos, en la actualidad, ¿no?, lo normal en los países árabes es la poligamia, ¿no? Acá, en teoría, no es lo normal. En teoría. Ah, ya. Ahora viene la pregunta, la pregunta 2. ¿Alguno de los que están acá nunca en su vida ha tenido caries? Caries. Todos hemos tenido caries. Sí. No hay nadie que se haya salvado. Hay gente que a veces levanta la mano. A veces. Ahí la pregunta es quién es normal y quién no. Entonces no debemos dejarnos llevar por un estándar estadístico para definir lo que es la normalidad. Sobre todo que históricamente lo que antes era normal no lo es o viceversa. Y lo que es normal acá, en la actualidad no es normal allá. Otra experiencia. Entonces, una sociedad civilizada se entiende que verdaderamente civilizada cuando es tolerante con los diversos. Pero digo, los diversos en distintos géneros. No solamente por temas de opciones sexuales, no solamente por temas de género, no solamente por temas raciales, culturales, sino hasta de coeficiente intelectual. Bien, y justamente vamos al tema de capacidad. Fíjense lo importante, y este es otro caso que se presentó en Indecopi. Sí. El caso del señor Cajiano no lo terminó de explicar. Ah, sí, tienes razón, porque después viene el otro caso. El juez dijo que sí era motivo justificado. Poco discutible desde mi punto de vista. O sea, yo creo que es algo más sentimental que jurídico. Quiero apellidarme como mi abuelito. Pero el juez de Arequipa, un distrito de Arequipa, estableció de que sí había motivo justificado. Y bueno, en el caso del Puente Piedra, la jueza le dijo, no puedes llamar Miripoto. Incapacidad. Fíjense lo importante, ¿no? Porque a veces cuando nos enseñan la institución de incapacidad creemos de que el tema termina con la sentencia de declaración de interdicción. Pero no queda ahí. No se olviden que esa sentencia tiene que ser inscrita en el registro para poder hacer oponible esa decisión a terceros. Y fíjense que se presentó un caso en Indecopi. Un señor Chum, ¿no?, fue declarado interdicto. Su hermano, representante legal, este señor, el interdicto era uno de estos viejitos seguramente que tenían alguna pensión que cobrar en el Banco de la Nación. Él, no obstante, era interdicto y estaba inscrito en el registro público su sentencia, va en un notario, saca un poder fuera de registro, va al banco a sacar su tarjeta multired, le da el poder a una señora, a una chica, y hace un retiro, ¿no?, esta chica. Después el hermano va al banco y dice, ojo que yo soy el representante legal. Al día siguiente se hace otro retiro, ¿no? Y la pregunta es,
¿quién asume esos retiros? ¿Quién asume esos desembolsos? ¿Qué creen? ¿El banco o el interdito? Acabo de darles un dato que es relevante. La sentencia se inscribió en registros públicos. El banco tiene que asumirlos, porque está la presunción del 2012. ¿Puedes leerlo, por favor? El título 2012. Por favor. Se presume, sin admitirse en prueba contraria, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las instrucciones. Ojo. Entonces, incluso el banco, en ese caso, habría estado obligado a conocer esto. Que es complicadísimo tener líneas dedicadas del banco al RENIEC, no sé, es un problema del banco. El ordenamiento jurídico me establece esa presunción para cualquier particular. No veo por qué los bancos no tengan por qué cumplir esa presunción. Hasta acá, en materia de derecho de las personas naturales, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario, casos que por ahí hayan escuchado? ¿Nada? Perdona. No sé si, como yo también había comentado, quisiera saber si el comentario suyo sobre bien de alquiler que salió, me parece que también está... Sé que ha salido una sentencia en casación que se le pidió a medio mundo y no me la han dado. No sé si es una que ya tenía... ¿Has leído la sentencia? He leído el extracto, pero A ver, ¿tienes ahí? ¿Te acuerdas del extracto? Le estaban dando la razón a quienes habían contratado para tener el bebé, porque señalaba por el interés superior del niño en que ellos estaban en capacidad de poder darle un hogar, tenían la suficiencia moral, podría decir, económica, y a diferencia de los padres biológicos que habían contratado y habían reducido a eso, a un contrato, la procreación. Voy a entender. En ese sentido, ¿verdad? A ver, entonces, Pedro y Vilma, que son los que han pagado, contratan a Pablo y Betty para que le den su hijo, y después Pablo y Betty se arrepintieron, ¿no? Y para eso ahora el juez ha dicho que Pedro y Vilma son los padres. ¿Más o menos ese es el caso? Pedro y Vilma son los que han pagado. Claro, los que han pagado. Sí, ellos. Obviamente no sale en qué momento surgió el derecho al arrepentimiento. El extracto, pero no es... Tendría que leer la sentencia completa. Tendría que leer la sentencia completa, salvo que tengan más datos. ¿Sobre eso? Pero un ratito, quiero acabar con esto porque me acabo de acordar de otros casos que sí conozco que se han presentado acá. Miren, el derecho comparado inicialmente se utilizaba para el caso de técnicas de reproducción asistida que madre es la que da luz. Ahora, se han presentado dos casos en la experiencia nacional que me han hecho ver que no siempre la madre es la que da luz. Y un poco para acabar después en tu caso. Primer caso, fíjense. Y eso es lo curioso, ¿no? Ahora, los problemas de técnicas de reproducción asistida, que son casos que se dan acá y que se judicializan. Este sería el tercer caso que se da. Les cuento el primero. Que mira, qué bien que hayas hecho la pregunta porque me había olvidado de estos casos. Me parece una novela este caso. Un señor, el señor Quispe, el señor Quispe conoce a una señora, que yo no me acuerdo la vida, Alfaro. El señor Quispe conoce a la señora Alfaro. Son convivientes y ella, al parecer, tiene problemas de fertilidad. Ahora, ¿qué pasa? Olvídense los problemas de fertilidad porque eso lo vamos a ver después, pero Quispe y Alfaro están, pero después Quispe se casa con otra señora. Chao la relación con Alfaro. Y según el primer caso,
el señor Quispe dice que se fue a hacer un espermatograma y que la señora Alfaro robó el material genético, se fue a una clínica de fertilidad, ¿no? Se implantó un óvulo que no era suyo y sale encima. ¿Qué le hace la señora Alfaro como regalo de matrimonio al señor Quispe? ¿No? Una demanda de alimentos de la niña que nace de esto. Él, porque fueron dos casos, él, en este caso, lo que dice es, yo me hice un espermatograma y no sé cómo, la señora Alfaro usó el material genético para salir encima. Acá hay varios temas. Acá lo curioso es esto, que no obstante todo, a ver, antes de decirles qué cosa hizo aquí, si una persona va a hacerse un espermatograma, es para que le hagan, un varón se va a hacer un espermatograma, es para que le hagan el conteo de los espermatozoides, el conteo, movilidad, salud o calidad de los materiales genéticos. O sea, es un poco inverosímil, ¿no?, que si tú vas a hacerte un espermatograma, alguien te robe el material genético. Ahora, sé que voy a hacer un ejemplo quizá muy poco elegante, pero es como el caso en el cual una pareja no casada se entiende, tiene relaciones sexuales, el tipo usa un preservativo, lo bota en un sitio que tranquilamente la pareja lo puede usar y después irse a una clínica de fertilidad y sale encima. Y obviamente ella lo va a demandar. Jurídicamente, eso no es el padre. ¿Qué creen? Sí, ¿no? ¿Por qué? Fíjense bien dónde dejan su material genético. Porque eso, aunque suena chiste, pero es un principio básico. Libertad, responsabilidad. ¿No? Acá, curiosamente, el señor Quispe reconoce igual a la niña. ¿Lo reconoce? Ya después, en el segundo caso, vamos a ver por qué reconoce a la niña. Pero acá viene el tema. La esposa, que también tuvo otro hijo, este señor se llamaba Custodio y el hijo se llama Olsen. Bueno, papá Quispe, hijo Quispe, para que esté más claro. Y lo otro es, la niña tiene el apellido incluso de la mamá, pero el señor lo reconoce. Bueno, ¿cuál es el plan de ataque de la esposa? Impugna la maternidad de la señora Alfaro. Impugna la maternidad de la señora Alfaro porque su argumento es, ella no es la madre. No es la madre. No es la madre porque el semen es del marido de la señora. El óvulo ni siquiera es de la señora Alfaro, es de una tercera. Y ella, la madre, porque es viva, actúa en representación del hijo. Legítimo interés porque el hijo es el hermano de la niña. Quispe, hijo, es hermano de la niña Alfaro. Entonces impugnan la maternidad, ¿no? Y fíjense lo que piden en el fondo, que al impugnarle, esa niña se vea apartada del hogar que ya ha establecido con su mamá para ir al hogar de los Quispe casados. Y la señora, la esposa, se ofrece a adoptarla. Acá hay un tema procesal y un tema de fondo. El tema procesal es si el menor Olsen Quispe tiene legitimidad, legítimo interés, ¿no? Y hay una norma, me disculparán si no me acuerdo, pero en el tema de vinculación de paternidad se reconoce el legítimo interés a los parientes, ¿no?, entre ellos a los hermanos. Sí, formalmente tiene un legítimo interés. Pero el tema es, ¿ustedes ampararían esa pretensión? En este caso, acá la discusión es, impugnas la maternidad. Ya, ¿quién es la madre de la niña Alfaro? Medio complicado porque recuerden que el óvulo es donado, no se sabe quién lo dio. Y en este caso, la madre es la que da luz. En este caso, la madre es la que da luz. Y además, fíjense, ¿no? Hay un principio de interés del niño. Que la madre
está de acá, o la esposa, invoca en beneficio de Olsen Quispe. Pero ¿dónde está el interés del niño de ella? ¿Acaso esta niña ya no estableció un hogar con su madre y lo que se está diciendo que por interés del niño que quiere conocer a su hermana, que su hermana es, quieren desarraigarla de su núcleo familiar para ponerla en un núcleo familiar que seguramente le va a ser hostil? ¿No? Ahora, este caso solamente se dio en el tema formal y se le reconoció la legitimidad para obrar al niño, pero no se resolvió el tema formal. En otro caso, el señor custodio resulta que era médico. Era médico. Y la Alfaro era enfermera. Y él ahora lo que estaba pidiendo era la nulidad, porque ellos habían ido a una clínica de fertilidad cuando eran convivientes, y es que él ahí había dado su material genético. Fíjense cómo cambia en el segundo caso. O sea, eso de que le quitaron el espermatograma era mentira, porque era material genético dado por él. Material genético dado por él, ¿no? Y entonces por eso salió encinta. Pero ¿qué pedía en este segundo proceso? La nulidad de esos acuerdos, ¿no?, en los cuales él había firmado, ¿no?, para dar el material genético a la señora. Ahora, un poco rara la pretensión, porque la niña ya había nacido, la niña ya había sido reconocida. Y acá el caso llegó a la primera instancia. En segunda, los jueces dijeron, concedieron la nulidad en segunda instancia. Pero hubo un voto discordante que decía, un momento, ¿por qué voy a declarar nulos esos acuerdos si esos acuerdos ya produjeron efectos? Porque él estaba, ¿no?, dando autorización para que se use su material genético, no necesariamente como el de la señora, sino incluso como el de una tercera, pero para que la señora salga encinta. Pero la niña ya nació, y no solamente ya nació, sino fue reconocida por el mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene declarar nulo ese acuerdo cuando ya produjo sus efectos? Fíjense desde el punto de vista del acto jurídico qué importante es este razonamiento, porque eso que nos enseñan que lo nulo nace muerto es mentira. Lo nulo produce efectos jurídicos, precarios, pero lo produce. ¿Qué sentido tiene declarar nulo, ¿no?, ese acto? Igual tuvo efectos jurídicos. Y el caso llegó a la Suprema, y la verdad, ya no me acuerdo si confirmaron el voto de la mayoría, que era declarar nulo o no declararlo nulo. Los invito, por si acaso, hay un blog mío, que están todos estos casos que hemos discutido, ¿no? El blog se llama Materiales Ensenanza, todo seguido, materialesensenanza.blogspot.com, materialesensenanza.blogspot.com, y está dividido en título preliminar, derecho de las personas naturales, jurídicas, acto jurídico, responsabilidad civil y consumidores. Y a su vez hay presentaciones que son PowerPoints, hay casos, ¿no?, y hay artículos también. Materiales Ensenanza, todo seguido, sin la E, materialesensenanza.blogspot.com. Que no me acuerdo qué cosa dijo la Suprema en ese caso. Y el otro caso, fíjense, caso cierto, hija casada, mamá. La hija tiene una enfermedad de riñón que lamentablemente no puede salir en sí. ¿Qué se le ocurre a la mamá? Ok, no le dijo me prestas tu marido, pero o sea, hicieron una fertilización in vitro y la mamá se implantó el embrión de la hija y del esposo de la hija. Ustedes saben que cuando un niño nace hay un certificado de nacido vivo. Ahora, muchas clínicas de fertilidad hacen la trampita, ¿no? Y la trampita es, para este tipo de casos, en vez de poner que la que da luz es la que efectivamente ha sido, ponen ya a la que carga, ¿no? Pero acá lamentablemente hubo un problema. No sé a quién se le pasó y pusieron que la abuela era la mamá.
Y entonces la hija tiene que interponer una demanda declarando la nulidad de esa partida de nacimiento, ¿no? Para que se declarara ella como madre. Vuelvo al tema de que el parto determina la maternidad. ¿Se imaginan qué locura sería seguir ese principio ahí? Nos damos con que la abuela es la madre es la hermana, y lo peor, que el yerno y la suegra son los progenitores. ¡Horror! ¿No? Entonces, ¿a qué voy? ¿No? Que en estos casos peruanos llegamos a la conclusión que no siempre el parto determina la maternidad. En el caso de la señora del Fabio está clarísimo. Claro, ¿qué cosa es? La señora lo quiso, quien da el óvulo es desconocida, ¿no? En el otro caso, si la abuela es la que da luz, pues por motivos obvios tiene que ser, ¿no?, madre la que da el óvulo, no la que da luz. Ahora, hay varios criterios, fíjense. Obviamente, un criterio para determinar, sí, el criterio de que quien pare puede ser la madre es un criterio, pero otro también, tener en cuenta el ánimos, ¿no? O sea, quién quiere ser verdaderamente madre o padre, en ese caso. Pero también tiene que ver en el tema de posibilidades, el mejor interés del menor. ¿Qué cosa es lo que le conviene más a ese menor? ¿No? Entonces tendría que leer ese caso, porque me lo han contado, para ver por dónde va. De repente es un tema de mejor interés del menor por el cual han fallado, que la madre es, ¿no?, la que encarga y no la que da luz. Ahora, también habría que ver si esa pareja que contrata es la mujer, es la que dio el óvulo o no. ¿Me explico? O sea, los que contratan, hay la otra pareja. No, parece que fueron los que contrataron con los que dieron el óvulo. O sea, la señora, ya, la que contrató, con lo cual habría un argumento más a favor de quien encarga por la parte del óvulo. Porque hay un matiz, ¿no? El matiz es cuando la madre surrogada da óvulo y cuerpo, ¿no? Que solamente da cuerpo, que también es un elemento a tenerse en cuenta. Ahora sí. No, ¿qué importa? ¿Qué importa? El hecho es que las comunidades campesinas están comprendidas dentro de lo que está en el convenio 179 de la OIT. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué dice el convenio? Hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Es un convenio que ha sido ratificado por los estados en el año 95. Pero eso tiene que ver bastante con la ley de consulta previa que se reguló en 2011, y en 2012 este año se reglamentó la ley de consulta previa. Había mucha discusión, incluso el profesor de la Universidad Católica, que decía que este convenio 169 de la OIT era aplicable a una comunidad campesina o no, porque el convenio habla de pueblos indígenas, pueblos tribales. Bueno, en comunidades nativas encaja perfectamente. Claro, en comunidades nativas sí encaja. Es que, a ver, lo que también califica como comunidad campesina, comunidad nativa, si bien desde el punto de vista del derecho son personas jurídicas, también desde el punto de vista antropológico o cultural, me gusta más ese término, hay diferencias. La comunidad nativa es la que está en el estado de caza y recolección, la comunidad campesina, ¿no?, es la que está en el nivel de agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, tú cuando me dices pueblos indígenas, ¿no?, obviamente habrá unos parámetros, ¿no?, o igual, porque fíjate que la definición del Código Civil, vínculos ancestrales, culturales y todo lo demás. Entonces, yo creo que más que dar una respuesta jurídica, se tiene que dar una respuesta cultural, antropológica. O sea, no es decir así de simple, no, todas las comunidades campesinas de Perú son pueblos indígenas. Porque Asia, formalmente, en Lima, es una comunidad campesina, es un pueblo indígena. O sea, yo creo que tendría que pasarse un filtro a todas las comunidades campesinas, ¿no?, para ver si coinciden con la calificación de pueblo indígena. Yo creo que esa sería la solución. Más preguntas, más comentarios. ¿Están cansados? ¿Cuál es la idea? Ya me voy a mi casa, quieren un intermedio para ver un poco de casos de personas jurídicas. Por mí no hay problema. Aprovechen, han pagado, aprovechen. Sean consumidores razonables.
caso de actos de disposición por uno solo de los cónyuges, dentro de una sociedad conjugal, el cónyuge que no participó podría demandar nulidad, inhabilidad, eficacia o qué es lo que podría... Nada. Les voy a decir. Hay una regla básica en nuestro jurídico. Lo primero, el escenario. Porque acá lo que siempre hay es esta distorsión. Esa es la gran distorsión que tienen los profesores de familia frente al derecho en general. Cierto que el derecho de familia debe tener principios propios, ¿no? Pero tampoco pueden desnaturalizar las otras instituciones. Y voy a ser claro, me hacen acordar que me falta un caso de daño moral, ¿ya? Que me estoy acordando. Y me explico, porque a veces dicen, ya, Juan Pérez, casado, vendió sus bienes y después la esposa, pobrecita, se ha quedado desamparada. Momento. Pero ¿qué pasa si Juan Pérez tiene su DNI soltero? ¿Qué pasa si esa casa de Juan Pérez, en registros públicos, figura Juan Pérez soltero? Yo no hablaría de la esposa pobrecita, hablaría del tercero de buena fe que ha contratado, comprando o dando en garantía, haciendo que se dé garantía esa casa, en la cual Juan Pérez con DNI dice que es soltero y el registro público me dice que es soltero. Vayamos por partes. Entonces, ahí la esposa tendrá que ser responsabilidad civil con el esposo. Hay una regla básica e inmutable en el derecho. El tercero de buena fe a título oneroso, a ese no se le puede desconocer sus derechos. Entonces, por eso vamos. Primero, las reglas de bienes muebles. ¿Cuáles son las reglas de bienes muebles? La tenencia, ¿no? Es el signo de conocibilidad de que tú eres el titular, ¿no? En teoría yo soy titular de esto, soy titular de eso. Y podría venderlo. ¿Qué pasa si es de la sociedad conyugal? ¿Qué me importa? O sea, para el tercero de buena fe son bienes muebles y el titular es el que lo tiene. Y para el tema de bienes inmuebles, lo que dice registros públicos. Entonces, si en registros públicos se dice de que el bien era de una persona soltera, ¿por qué va a salir la esposa a reclamar? Tiene derecho a reclamar, pero no el tercero buena fe. Entonces sería una pretensión inquisitoria de la esposa hacia el esposo. Sí. Y en el caso de actos de disposición o perdón, de venta de bien ajeno, cuando todavía figura el anterior propietario como titular del registro, ¿qué podría ser la persona perjudicada? Claro, lo que pasa es que el Código Civil, aquí hay una pregunta que puede ser un tanto capciosa, ¿no? La venta del bien ajeno es ineficaz, nula, anulable, ¿qué cosa es? Es que depende. Por ejemplo, hasta ahora todos los expositores que han dicho que venían han venido, o es que ha faltado alguno. ¿Quién les ha fallado? Ninguno. Ya, me pongo yo de ejemplo. Ya. En teoría, a ver, vamos a ver aquí el problema de ejemplo, ¿no? Ustedes tienen acá esto. Sé que ya vino Beltrán. Me pongo de ejemplo. No, ahí está. Aníbal. ¿Aníbal vino? Sí. Ya, pues, pongamos de ejemplo a Aníbal, que es un profesor de derecho jurídico. 14 en el curso, esto no me acuerdo. Creo que civiles más bajos, civil más bajo. Ya. Pero pongamos, o mejor, algo mucho más específico. A ver, dime el nombre de un jurista español que conozcas. Ya, perfecto. El posgrado de Pedro Ruiz Gallo les dice, viene Díez Picasso, que todavía está bien. Y obviamente todos, ¿no?, se matriculan para escuchar a Díez Picasso y se toman la fotito, la dedicatoria y todas esas cosas que nos gustan a todos. Y no viene Díez Picasso. ¿A quién demandan? ¿A la universidad o Díez Picasso? A la universidad, porque desde el punto de vista de derecho la universidad hizo la promesa de la obligación de hecho de un tercero. ¿Cuáles son las reglas? Así de simple.
Yo me comprometo a que Díaz Picasso venga, de dos una. O viene Díaz Picasso y cumplo, o si no viene, yo respondo, pagando una indemnización. Es exactamente la misma lógica en la venta del bien ajeno. En la venta del bien ajeno hay dos reglas. Primero, el comprador sabe que es ajeno, el comprador no sabe que es ajeno. Es que son las reglas distintas. ¿Sí? Primero, si el comprador no sabe que es ajeno, hay un artículo 1530 y algo, ¿no?, que dice, si el comprador sabe que no sabía que era ajeno, se aplican las reglas de promesa, obligación, de hecho de un tercero. O sea, si yo me comprometo a vender la casa de Aníbal, ahí está, si yo me comprometo a vender la casa de Aníbal y el comprador no sabe que es ajeno, o yo lo convenzo a Aníbal de venderte la casa, o yo te tengo que pagar una indemnización. Segundo escenario, tú no sabías. El mismo artículo lo dice, si tú no sabías, si el comprador no sabía, el comprador tiene derecho a pedir que sea ineficaz ese contrato de venta del bien de un tercero, porque no sabías, y cuando sabes, no quieres, pide que se te dé ineficaz. Este escenario es un escenario que está fuera del tema de falsificación de documentos y todo lo demás, y ahí viene el problema de la confusión. Si yo falsifico los documentos de X y digo, e incluso me hago pasar por X, o me hago pasar como un representante de X, sí, podría ser entendido como venta de un bien de un tercero, pero no, acá es un tema en el cual yo estoy falsificando documentación, que ya estoy fuera del escenario jurídico de compraventa del bien de un tercero, y simple y llanamente es un acto jurídico nulo, por fin ilícito. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí sí la víctima, el verdadero propietario, tiene legitimidad para obrar, como cualquiera tendría legitimidad para obrar, porque el 220 nos dice que de los actos nulos, cualquiera puede actuar a plena nulidad, el mismo juez de oficio la puede hacer. ¿Ok? Entonces, pero en el escenario que les he dicho, en el 1539, en el que sabía o no sabía, ahí no tiene legitimidad, o sea, no tiene por qué participar el dueño, porque en el primer escenario, si sabe, es o yo lo convenzo a venderlo, o si él no lo quiere vender, yo me responsabilizo. Ahí no tiene por qué actuar nada. Por último, ¿qué puedo hacer? Informarle a ese tercero, a ese comprador, que él es el dueño. Pero punto, no puedes declarar nulo, porque no estás tipificando ninguno de los supuestos de nulidad. Salvo, como te digo, de que yo sea un falsificador. Ahí ya no estoy en el 1539, estoy en el 219, inciso 4. Una doble venta, ¿no? O sea, una persona le vende a B, pero sigue figurando esta persona A como titular del registro. Esta persona le vende luego a C, ya cuando ya no era propietario. A ver, yo te vendo a ti, y tú, por Monse, no inscribes. No inscribo. Ya. Usted luego le vende a otra persona, y esta otra persona inscribe su... Ya. ¿Él actuó de buena fe o de mala fe? No, de buena fe, él creyendo... Ya fuiste. Ya, entonces yo puedo... Tienes que ir por responsabilidad civil o penal contra mí. Responsabilidad civil o no. O penal contra mí. Porque, repito, siempre se defenderán frente a la nulidad. O sea, me pones en la balanza, nulidad acá, tercero adquirente de buena fe. Este primo. ¿Ok? Dime. Una pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de los convivientes? Es decir, una persona, los convivientes, uno de ellos comienza, por el fruto de su trabajo de ambos, pero uno de ellos empieza a vender de las propiedades que tiene. A ver, pero ¿es una unión de hecho declarada judicialmente o es una unión de hecho? No, una unión de hecho no declarada. Ya, digamos, bien, da igual que vivan 10, 15 o 20 años juntos, no es declarada. Ya. Ahora, el hecho de que ha comenzado a desprenderse de Ya. eso. Tú eres el conviviente. Los bienes estamos hablando de los bienes inmuebles, obviamente. Sí. ¿Están a nombre tuyo o están en copropiedad? No, a nombre de uno. O sea, en este caso, por ejemplo, mío. Nada, ya fue. La combi ya fue. No interpreto, o sea, Pero mediante una declaración de unión de hecho, no podría... es que a ver, si tú ya vendiste,
y el otro es un tercero de buena fe, ok, tú harías esto, declaración de unión de hecho, ¿no? Procesal no es muy fuerte, no sé si en el mismo proceso o en otro proceso aparte, en todo caso tendrás que ir vía responsabilidad civil. O sea, la premisa es, tiene que haber una declaración judicial de unión de hecho. Pero ojo, esa casa ya no la vas a poder recuperar partiendo de la premisa que es un tercero teniente de buena fe, a título oneroso. Si no lo es, puedes atacar eso. Y el problema de las uniones de hecho es que son precarias, ¿no? Por eso, lamentablemente. Por eso, si están en unión de hechos, lo que debería hacerse es una copropiedad formal para evitar estas cosas. Lamentablemente es así. Sí. Doctor, me viene la duda con respecto a la pregunta que hizo el compañero, porque sé que ha habido casos donde ha llegado a la conclusión tema de venta de un inmueble por parte de uno solo de los integrantes de la sociedad conyugal, y antes lo trataban como unidad, actualmente los empiezan a tratarlos como en casa. ¿En qué caso sea esto? Cuando el bien está inscrito a nombre de la sociedad conyugal y uno de ellos dispone. Es que, a ver, tú ya has escrito el tema. Inicialmente se hablaba de nulidad y ahora se habla de ineficacia. Pero, aparte de eso, hay que hacer el otro filtro. El otro filtro es, estamos frente a un tema de que verdaderamente yo estoy ofreciendo la venta de un tercero, la venta del bien de un tercero, o estoy frente al escenario de falsificación. Por eso digo, si yo estoy ofreciendo la venta del bien de un tercero sin falsificar y el otro no sabía que era de un tercero, ahí es ineficacia respecto del tercero. Si estoy falsificando documentos, ¿no? Ahí se actúa por nulidad, y actúa por nulidad cualquiera. Bien, si no hay preguntas, el problema es que usted señalaba que no sé si nos puede volver un poquito aquí, por favor. la verdad no, porque has estado respondiendo un teléfono. Sí, es que creo que debes de priorizar las cosas. A ver, ¿quién más? Voy al caso de daño. Fíjense este caso, un caso que se presentó injusto. Una señora está encinta. Esta señora era empleada de algún hospital de Cuba. Bien. ¿Y qué sucedió? Sin autorización, le hacen un análisis de SIDA. Y al parecer, haciéndole la prueba de ELISA, salió positivo. Entonces, pero no le dicen nada a la señora. Regresa la señora el día que da luz. Da a luz una niña. Está el esposo ahí, y en ese momento, que creo que es uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja, que nace la niña, le dicen el médico, la enfermera o no sé quién: señora, usted tiene una hijita sana, pero usted tiene SIDA, así que no puede ni tocar a su hijo. A la pobre mujer se le genera un problema porque el esposo, estamos hablando de un caso a inicios del 2000, si no recuerdo mal, el esposo cree pues, que la esposa por promiscua le ha dado esto y qué sé yo. La mujer no le da de lactar a la niña, se le genera un cuadro de mastitis. También le siguen haciendo una segunda prueba, ¿no?, a la señora se regresa a la casa, pasan 5 meses y la llaman por teléfono y le dicen: señora, buenas noticias, nos hemos equivocado, usted no tiene nada. ¿Por qué no me llamaron antes? No la encontrábamos. El señor interpone una demanda. Si aplicamos la Ley General de Salud, ahí está el artículo 48, de que si el médico es dependiente hay una responsabilidad solidaria de la clínica o de la estructura sanitaria con los médicos. Pero acá viene el tema. El señor pide daño moral para él, para la esposa y para la recién nacida.
El caso en la Corte Superior le da el daño moral a los tres. El tema de los votos realmente no es relevante. Pero hay un voto discordante que dice esto. Aparte, la señora había presentado un dictamen, una pericia, en la cual describía el cuadro de depresión que había tenido. El voto discordante dice, no debería, esto no es no es una aflicción, o sea, no es un concurso de quién sufre más, todos somos humanos, todos sufrimos, entonces no deberías de presentarme esas pruebas. Y aparte dice, los recién nacidos no pueden sufrir daño moral. Yo les ayudo con la primera. Si yo invoco daño moral, entendido como dolor, sufrimiento, pena, aflicción, no basta con que diga he tenido daño moral y pido 100.000 por daño moral. Tengo que hacer acreditar, tengo que convencer al juez de que he tenido un daño moral. Y si tengo una pericia psicológico-psiquiátrica de que he pasado por una gran depresión y qué sé yo, eso hace más consistente mi pretensión. Por consiguiente, el juez debería alentarme en vez de disuadirme a que presente esas pruebas. Por ese lado, el juez, definitivamente, este vocal no actuó bien. Y acá viene la pregunta, que esa sí me gustaría que la respondiésemos juntos. ¿Una recién nacida podría pedir indemnización por daño moral en el caso que les he mencionado? Sí, no, ¿qué opinan? Obviamente, detrás del sí, detrás del no, tendría que haber un porqué. ¿Qué creen? ¿Nada? Entonces, si es que el daño moral, yo precisamente como el daño a los sentimientos o aflicción, tiene precisamente puede acreditarse el daño, ¿cómo podría acreditarse un daño moral una recién nacida? Yo no lo veo muy coherente. Tal vez a los padres sí, incluso poder probarlo con pericia psicológica, pero ¿cómo acreditar una recién nacida? Ok. ¿Alguien más? Pero en el caso de los... Sí, Omar. Pero en el caso de los... Bueno, el daño moral, por ejemplo, el doctor Beltrán mencionaba de que no eran tanto a los sentimientos de las personas, sino eran los derivados de la personalidad. Es decir, aquellos derechos prácticamente los que estaban mencionados en la Constitución. O sea, prácticamente no era por el simple hecho de que los sentimientos, o sea, verlo por el lado psicológico. A ver, yo creo que es importante de que tengamos claros dos escenarios. Lo que dice el código y la opinión de la doctrina o del derecho comparado. O sea, si esta fuese una clase o una charla, podemos hacer alguna cosa, de posiciones doctrinarias, te comienzo a decir que hay dos posiciones doctrinarias bien claras dentro del daño moral. Una, daño moral en el sentido más lato, entendido como sinónimo de daño no patrimonial. ¿Ya? Por ejemplo, para esa posición, el hecho de haber usado la imagen de Andrés García sin su autorización hubiera generado un daño moral. Ahora, hay otra corriente que es minoritaria, pero ahí está, que dice, daño moral debe ser entendido en una visión más restrictiva como dolor, sufrimiento, pena, aflicción. Y el daño a la persona, como lo que acaba de decir Beltrán, como la lesión de los derechos no patrimoniales. Bajo ese escenario, lo que le pasó a Andrés García es un daño a la persona porque se lesionó su derecho legal. Ahora, ¿puedes leerme el 1985, por favor? ¿O alguien me puede leer el 1985? La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción o omisión generadora del daño, incluyendo el uso cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Daño a la persona y daño moral. O sea, nuestro código asume una posición en la cual se distingue el daño a la persona y el daño moral. ¿Te das cuenta? Y yo creo que es importante para los abogados, sobre todo para los docentes,
hacer distinguir a los demás estos dos escenarios. Yo puedo dar mi opinión doctrinaria, pero también es importante tener claro qué cosa es lo que dice el código. Porque las demandas, señores, cuando pidamos las voces de daño, tienen que ser de acuerdo a las voces de daño reconocidas por nuestro código. Ojo. Pero si se dan cuenta, incluso el tema es de forma, o mejor dicho, de etiquetas y no de contenido. ¿Por qué? Porque todos, salvo Traseñiz, estamos de acuerdo en que lo no patrimonial tiene que ser resarcido.